El secreto del sótano. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal. Enrique siempre ha sido un hombre de negocios exitoso. Su nombre era sinónimo de riqueza, prestigio y poder. Desde pequeño supo que el destino le tenía reservada una vida de lujo. Pero a pesar de haber logrado todo lo que siempre quiso, algo en su alma se sentía vacío. Era como si hubiera una ausencia constante, una sensación de que faltaba algo, pero nunca sabía exactamente qué. Todo cambió cuando falleció su padre, Joaquín. El hombre austero y silencioso, con quien Enrique mantenía una relación distante, le dejó una herencia inesperada, una antigua mansión situada en las montañas, aislada de la ciudad. Cuando recibió la noticia, Enrique pensó que el lugar era simplemente otra propiedad sin valor sentimental, algo que podría vender rápidamente. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a visitar el lugar antes de tomar cualquier decisión. Quizás era curiosidad, o quién sabe, una necesidad de conectar con el pasado. En el fondo, sentía que algo en ese lugar lo llamaba. La mansión era imponente, pero decadente. Las paredes, cubiertas de musgo y polvo, parecían guardar antiguos secretos. Enrique caminó por los pasillos, admirando la arquitectura que, a pesar de ser hermosa, estaba claramente desgastada por el tiempo. La casa exudaba un aire de misterio y una sensación de incomodidad se apoderó de su pecho. Encontró objetos antiguos, fotografías descoloridas de su infancia y su familia, pero nada que despertara grandes emociones. Fue cuando bajó al sótano, movido por una extraña sensación, que Enrique encontró algo que nunca hubiera imaginado: una pequeña puerta, casi invisible, oculta tras pilas de cajas y muebles viejos. Desconcertado, apartó los objetos y abrió la puerta con un crujido de madera, revelando una habitación oscura y sofocante. Al entrar, la luz del pasillo iluminó tímidamente el espacio. La habitación estaba fría y húmeda, y el aire olía a humedad. En el centro había una mesa de madera con un objeto cubierto por un mantel. Henry se acercó con cautela y, con manos temblorosas, retiró la tela. Sus ojos se abrieron cuando vio lo que había allí. Era una pequeña caja de madera, delicadamente tallada, con extrañas inscripciones. Pero lo más aterrador estaba dentro de ella. Henry sintió que su corazón se aceleraba cuando vio una serie de fotografías antiguas que parecían ser de su propia familia, pero en cada una había algo mal. Cada imagen mostraba a miembros de la familia con miradas vacías, como si los estuvieran obligando a posar, y había algo oscuro y retorcido en sus expresiones. Pero lo que realmente lo dejó paralizado fue el retrato de su padre, Joaquín. La imagen estaba en un estado de deterioro, pero lo que le horrorizó fue lo que estaba escrito en el reverso de la foto: nunca debe saberlo. No es su destino. Enrique sintió un escalofrío en la columna. Su padre, un hombre frío y calculador, nunca había mencionado nada sobre el sótano o la habitación secreta. Pero cuando miró más de cerca, vio algo que le dejó sin aliento. Una carta, parcialmente quemada, estaba atrapada dentro de la caja. Con el corazón palpitando con fuerza, tomó la carta y la leyó, con una creciente sensación de pavor. Henry, hijo mío. Si estás leyendo esto, significa que el destino que temías se está haciendo realidad. Lo que estás a punto de descubrir lo cambiará todo. Esta casa guarda secretos que nunca deberían revelarse. Lo que se encuentra en el sótano no es algo que se pueda tocar. No intentes, por nada del mundo, abrir lo que está enterrado allí. Me he visto obligado a mantener oculta la verdad por una razón. No estás preparado para lo que encontrarás. Henry sintió que se le revolvía el estómago. Volvió a mirar el objeto que tenía en sus manos, y el miedo crecía a cada segundo. ¿Quién estaba realmente detrás del misterio de su familia? ¿Qué sabía su padre y por qué lo ocultó hasta su muerte? Antes de que pudiera procesar más pensamientos, un sonido inconfundible y estridente vino del interior de la casa. Pasos. Alguien más estaba allí. ¿Pero cómo? Estaba solo, o eso creía. Con el sudor cayéndole por la frente, Henry salió corriendo del sótano sin pensar, con su mente en completo caos. ¿Qué había despertado? ¿Qué más había en la casa que su padre había tratado de ocultar? De repente, la respuesta llegó como un trueno. Cuando se giró para mirar la mansión por última vez, una sombra se movió detrás de una ventana. El corazón de Henry se detuvo por un momento. Sabía, en el fondo, que aquello no era un secreto cualquiera. Algo maligno, algo mucho más antiguo de lo que jamás había imaginado, lo estaba esperando. Y ahora, ya no podía escapar. Henry apenas podía respirar. Sus ojos se fijaron en la ventana, donde la sombra desapareció tan rápido como había aparecido.
El miedo se apoderó de su cuerpo como un veneno que se extendía lentamente. Corrió hacia la entrada de la casa, pero la puerta que antes estaba abierta ahora estaba cerrada. Intentó empujarlo con fuerza, pero no se movió. La casa parecía cerrarse sobre él, como si supiera que había descubierto algo que no debería haber sabido. Se retiró a la mansión, tratando de mantener la calma. Las paredes, que antes parecían simplemente antiguas y polvorientas, ahora parecían estar observándolo, pulsando con una energía extraña y sofocante. Henry regresó al sótano, donde la caja de madera todavía descansaba sobre la mesa, pero algo era diferente. El aire estaba más pesado, como si la casa hubiera cobrado vida, respondiendo a su presencia. Con los nervios a flor de piel, volvió a hojear las fotografías y la carta que le había dejado su padre. El miedo lo obligaba a continuar, a comprender la verdad, pero al mismo tiempo, sentía que estaba cavando su propio abismo. ¿Qué quería evitar su padre? ¿Y por qué estaba esa sombra allí? Sin saber qué hacer, Enrique miró su reloj de pulsera. El tiempo parecía distorsionarse. Tenía que salir de allí, pero al mismo tiempo, no podía salir del sótano. Había algo que lo llamaba, algo irresistible. Se obligó a no mirar más las fotos, pero cuando sus ojos se dirigieron a la caja, un brillo casi sobrenatural emanó de ella. La tensión era insoportable. Henry sabía que algo estaba a punto de suceder, pero lo que no podía prever era que la puerta del sótano se abría lentamente. No había viento, no había movimiento. Fue como si la propia casa hubiera decidido dejarlo entrar, como si el destino lo hubiera traído allí. Con el corazón acelerado, Henry bajó las escaleras hacia la oscuridad, sin estar seguro de si se dirigía en busca de respuestas o hacia su propia perdición. Cada paso parecía resonar en la casa, como si la casa misma lo estuviera viendo caer. Cuando finalmente llegó al final, la tenue luz del pasillo iluminó el objeto sobre la mesa. Se acercó vacilante y antes de poder tocarlo oyó una voz. Bajo, suave, como un susurro que viene de las paredes de la casa. «No deberías estar aquí». Henry se detuvo y se le quedó la respiración atrapada en la garganta. La voz parecía venir de todos lados, como si la casa estuviera viva, como si las paredes tuvieran conciencia propia. Miró hacia atrás, pero no había nadie allí. Solo silencio y la caja, con su extraña luz, pulsando frente a él. ¿Quién está hablando? Henry susurró, su cuerpo temblando. La respuesta llegó en un tono bajo, casi inaudible. He estado aquí mucho tiempo, mucho tiempo. No sabes con qué te estás despertando. Dio un paso atrás, pero sus pies se movieron involuntariamente hacia la mesa. Era como si lo estuvieran atrayendo, controlado por una fuerza invisible, un deseo loco de descubrir la verdad. Sin querer, sus manos se extendieron hacia la caja de madera, y en el momento en que la tocó, la casa pareció temblar. De repente, la caja se abrió sola, como si hubiera estado esperando ese momento, como si la casa misma se hubiera estado preparando para ello durante décadas. En su interior se apilaban una serie de pequeños papeles, todos con letras dibujadas a mano, con una letra que Henry reconoció. La primera carta que leyó decía: «Si estás leyendo esto, entonces todo ha sido en vano. Lo que estás buscando no existe, o mejor dicho, no debería existir. No somos una familia normal, Henry. Tu linaje está conectado a algo mucho más profundo, algo que nunca debió haber sido desenterrado». Se le revolvió el estómago al leer esas palabras. Era como si lo estuvieran empujando al abismo, y al mismo tiempo, una parte de él ya no quería saber la verdad. Pero continuó, como si alguna fuerza extraña lo obligara a descubrir más. Cuando leyó la segunda carta, el terror que sintió fue indescriptible. Lo que viste detrás de la foto no es una coincidencia. El hombre de la imagen no es quien crees que es. Yo tampoco. Tu madre tampoco. Lo que llevas contigo, Henry, no es solo sangre. No es solo herencia. Eres la clave para liberar algo que ha estado atrapado durante siglos. Algo que, si se libera, traerá consigo la condenación eterna. Tu padre intentó detenerlo, pero fracasó. Yo fracasé. Ahora, es tu turno. O mueres en el intento, o lo liberas. El sudor corría por el rostro de Henry. Empezó a sentirse débil, como si la casa estuviera drenando su energía. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo para lo que no estaba preparado. Fue entonces cuando volvió a oír el sonido. Pero esta vez no fue un susurro. Fue una risa baja y gutural que parecía resonar desde todas las direcciones. Henry se giró hacia la entrada del sótano, pero la puerta estaba cerrada, bloqueada, como si la propia casa se hubiera cerrado para que él no pudiera escapar.
Y entonces, apareció la figura. Era una sombra, una forma humana, pero deformada, con los ojos vacíos y una presencia que helaba la sangre. Henry no podía moverse, sus músculos estaban paralizados. La figura se acercó lentamente y sus pasos resonaron en la oscuridad. «Ya sabes lo que está pasando, Henry». La voz no era humana, sino un susurro prolongado que provenía de las profundidades de la tierra. El frío cortante llenó la habitación cuando la sombra se estiró y Henry sintió que su cuerpo era arrastrado hacia la oscuridad. «Ahora descubrirás lo que realmente está atrapado aquí». Y antes de que pudiera protestar, la sombra lo envolvió por completo. El último aliento de Henry fue un grito ahogado, perdido en la noche interminable. La casa, con sus secretos, permaneció en silencio. Y la verdad, finalmente, fue revelada. Henry sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire que lo rodeaba era denso, como si estuviera elevándose a una altitud insoportable, y la sombra que tenía ante él parecía tragarlo. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad total mientras el terror lo envolvía, paralizando cada músculo de su cuerpo. El sonido de la risa que resonaba en el vacío parecía surgir de cada rincón, infiltrándose en su mente como una melodía macabra. «No deberías estar aquí», susurró la voz de nuevo, más cerca ahora, como si la entidad estuviera respirando sobre su piel. La sensación de frío penetró sus huesos, volviéndolo frágil, vulnerable, como una marioneta en manos de algo mucho más poderoso. Trató de luchar contra ello, pero las palabras de la carta de su padre, las imágenes de la caja, las voces que susurraban en su mente, todo empezó a tener sentido. Era como si el espacio que lo rodeaba se hubiera convertido en una prisión, las paredes de la mansión presionándolo. Pero entonces, una sola palabra apareció en su mente, como un grito de advertencia: secreto. La sombra extendió su mano hacia él y, por un momento, Henry sintió una fuerza incontrolable que lo atraía hacia ella, una atracción casi física. Cerró los ojos con fuerza, intentando retroceder, pero fue en vano. La sombra lo tocó. Y luego, todo desapareció. Henry no sabía dónde estaba. Cuando volvió a abrir los ojos, la oscuridad había dado paso a una luz suave pero extraña, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado. Estaba en un lugar que no reconocía, una habitación secreta, aún más aislada y profunda que el propio sótano. Las paredes estaban hechas de piedras antiguas, cubiertas de símbolos que parecían vibrar con una energía desconocida. El aire era pesado y la temperatura era fría, pero no en el sentido normal, era como si esa habitación hubiera estado allí, sin cambios, durante siglos. Frente a él había un altar de piedra, sobre el que descansaba una caja de oro macizo, rodeada de un aura de oscuridad pulsante. No sabía cómo, pero sentía que la caja era la clave de todo. «Ya no eres quien crees que eres, Henry», repitió la voz. Pero ahora sabía que no venía de la sombra. La voz parecía venir del aire mismo, de las paredes, del altar. Era como si el propio lugar le estuviera hablando. Henry no podía hablar. Estaba paralizado, pero sus ojos estaban fijos en la caja. Algo dentro de él sabía que si abría la caja, se revelaría toda la verdad, y con ella, el destino de su familia, su padre, y en última instancia, el suyo propio. «Esta caja contiene más de lo que imaginas. Más de lo que deberías saber», continuó la voz. «El secreto que tu padre intentó ocultar está aquí, enterrado. Y tú, Henry, eres la clave para liberarlo». Respiró profundamente, y con manos temblorosas, extendió la mano hacia la caja. En el momento en que tocó el metal, toda la habitación vibró. La caja se abrió sola y Henry vio lo que había dentro, un cristal negro, rodeado de corrientes de energía que parecían latir con vida propia. El cristal emanaba una energía antigua y maligna, una fuerza que Henry sintió penetrar en su mente y su cuerpo. Con un escalofrío, se dio cuenta de que el cristal no era un objeto común. Sintió una conexión instantánea, como si el cristal reconociera su presencia. Y entonces los fragmentos de memoria comenzaron a surgir, en destellos rápidos e inconexos. Enrique vio a su padre, Joaquín, mucho más joven, realizando extraños rituales en el sótano de la casa. Vio figuras encapuchadas, miembros de una secta secreta, con los ojos fijos en un libro antiguo, hecho de cuero y con páginas en blanco. Vio al propio Joaquín realizando un sacrificio, colocando su mano sobre el cristal negro. El ritual tenía como objetivo sellar algo mucho más antiguo que el tiempo mismo, que había estado prisionero en algún lugar más allá de la comprensión humana. El terror empezó a apoderarse de Henry. Entonces vio la verdad. Su padre, Joaquín, no era solo un poderoso hombre de negocios. Había sido parte de un antiguo linaje,
un linaje destinado a proteger un antiguo secreto, conectado a fuerzas que debían permanecer latentes para siempre. La mansión no era solo un lugar de residencia, sino un punto de contención. Y lo que contenía era algo que podría destruir el mundo tal como lo conocemos. El cristal no era solo un artefacto de poder. Era la clave para liberar a una entidad antigua, una fuerza cósmica que había estado prisionera durante milenios, algo tan malvado y primitivo que el propio universo se había encargado de encarcelarlo en las profundidades de la Tierra, donde la luz del mundo no llegaría. Lo que su padre había intentado hacer toda su vida era evitar que esta criatura despertara. El secreto que había escondido no era solo un error cometido por su familia, sino una responsabilidad de siglos. Henry era el último guardián del secreto, la última línea de defensa contra lo que estuviera atrapado en ese cristal. Entonces se dio cuenta del mayor horror de todos. No se trataba de impedir el despertar, sino de mantener el equilibrio. La criatura no podía ser destruida, solo contenida. Y ahora Enrique tenía el poder de liberarla o de encarcelarla una vez más. El peso de la elección aplastó sus hombros. La secta que su padre había destruido, los rituales que había practicado, eran parte de un sistema más complejo y aterrador de lo que Henry podría haber imaginado. Ahora tenía sobre sus hombros una responsabilidad inimaginable: sellar o liberar el mal. La sombra, que hasta entonces solo había sido un espectro en su mente, ahora apareció nuevamente ante él, pero esta vez ya no era una amenaza. Era una entidad, la esencia de aquello que había estado encarcelado. Ahora ya lo sabes, Henry. El secreto está en tus manos. Lo que elijas marcará la diferencia. El silencio llenó la habitación. Enrique sintió la presión de la decisión, el peso del mundo sobre sus hombros. Miró el cristal, sintiendo su energía pulsando a través de sus venas. Y entonces supo lo que tenía que hacer. La elección estaba hecha. Pero, cuando tocó el cristal por última vez, sintió algo más, una presencia acechante. Algo se movía en la oscuridad, algo aún más antiguo y oscuro que todo lo que había conocido. No había una sola verdad. Y en ese momento, Henry se dio cuenta de que la pelea recién había comenzado. Henry sintió la presión del cristal en sus manos, el peso de siglos de secretos y maldiciones, mientras la entidad ante él parecía respirar a través de las paredes de la habitación secreta. Pero algo dentro de él se encendió, una llama de resistencia. Su padre había fracasado y él lo sabía. Pero ahora no permitiría que el ciclo continuara. No más. El destino de su familia y del mundo estaba en sus manos. Terminaré con esto. El ciclo termina ahora, murmuró Henry para sí mismo, agarrando el cristal con más fuerza. Dio un paso hacia el altar, decidiendo destruir el cristal, incluso si eso significaba perder parte de su propia alma. Pero antes de que pudiera actuar, un sonido fuerte y estridente resonó en las paredes de la habitación. Las luces, que antes brillaban débilmente, comenzaron a parpadear y temblar. El aire pareció calentarse y una sensación de pavor envolvió a Henry, como si la propia habitación estuviera intentando impedirle seguir adelante. La sombra frente a él, que antes parecía solo un espectro, ahora había tomado forma. Ya no era una figura intangible, sino una presencia física, inmensa, que parecía alimentarse de su angustia. La entidad habló con una voz que resonó en su mente. ¿Crees que puedes destruir lo que está más allá de la comprensión humana? El ciclo que inició tu padre no se puede interrumpir, Enrique. Tú, como él, estás condenado al fracaso. La sensación de impotencia amenazó con apoderarse de Henry, pero cerró los ojos, tratando de bloquear las palabras. El miedo no pudo vencerlo. Ahora no. Tenía que destruir el cristal, costara lo que costara. De repente, las paredes empezaron a temblar con más violencia y Henry oyó un sonido lejano, una serie de pasos que se acercaban. Ya no estaba solo. No solo estaba la entidad con él, sino algo mucho más letal. El peso de su decisión dejó a Henry sin aliento. Las puertas de la habitación secreta se abrieron violentamente y apareció un grupo de figuras encapuchadas. Los miembros de la secta, los seguidores del ritual, finalmente estaban allí. Henry vio, con una mezcla de temor y determinación, que no eran simples fanáticos. Eran parte de una organización antigua, con conocimientos arcanos que se remontaban a siglos atrás, inmunes al tiempo, y poseían una obsesión casi religiosa con el poder que representaba el cristal. Se acercaron con la mirada fija en Henry y la clave del secreto. «No lo entiendes, Henry. No entiendes lo que está en juego aquí», dijo el líder de la secta, con voz profunda y resonante. Vestía una túnica negra con símbolos dorados que parecían brillar a medida que se acercaba. «Tu padre era uno de nosotros. Sabía lo que había que hacer. Ahora te toca a ti».
El cristal es la clave. El ciclo debe continuar. Henry sintió el calor del cristal crecer en sus manos, pero en lugar de miedo, algo más fuerte nació dentro de él, la ira. Ira hacia su padre, ira hacia los miembros de la secta, ira por haber sido manipulado toda su vida. No tenían derecho a decidir el destino del mundo, a jugar con fuerzas que no entendían. No soy tu instrumento, pondré fin a todo esto. Henry gritó y con un movimiento rápido levantó el cristal, como si fuera un martillo de justicia. Los miembros de la secta se apresuraron hacia adelante, pero antes de que pudieran alcanzarlo, una fuerza invisible los hizo detenerse abruptamente. El cristal latía con una luz intensa y Henry sintió que su energía se expandía, tomando posesión de la habitación. No sabía cómo, pero algo dentro de él estaba despertando. Él no era solo un guardián del secreto, era parte de él. El linaje que llevaba no era solo el de los guardianes. Fue una época de guerreros. No puedes destruir lo que ya está sellado. Gritó el líder de la secta, acercándose de nuevo, ahora más agresivo, con su capa ondeando como si el aire mismo estuviera conspirando contra Henry. Levantó las manos, haciendo gestos rápidos y poderosos, como si estuviera convocando alguna fuerza para detener al joven. Henry no pudo dudar. No más. Él sabía lo que tenía que hacer. Concentró toda su fuerza en el cristal, sintiendo una energía divina, pero también destructiva, corriendo por sus venas. Cerró los ojos, respiró profundamente y en un solo movimiento, lanzó el cristal al aire, al centro de la habitación. El cristal se iluminó con una luz cegadora, tan brillante que parecía perforar la realidad misma. La habitación tembló y el sonido de 1000 truenos resonó en las paredes, como si el planeta mismo estuviera siendo sacudido. Henry cayó de rodillas, sintiendo un inmenso dolor en la cabeza, como si su mente estuviera siendo destrozada en pedazos. ¡No! El líder de la secta gritó, extendiendo la mano hacia el cristal, pero ya era demasiado tarde. El cristal se rompió en 1000 pedazos y su luz se apoderó de todo. La entidad que había tomado forma comenzó a gritar, una voz distorsionada y desesperada. Las paredes de la habitación comenzaron a desintegrarse y la presión alrededor de Henry aumentó. Sabía que no podía regresar. Al destruir el cristal, liberó el poder que estaba atrapado en él. Lo que ocurrió después ya no fue tu elección. Solo necesitaba salir con vida. Con dificultad se levantó, su cuerpo pesado, sus huesos sintiéndose rotos, pero sabía que la lucha no había terminado. Henry se giró y corrió por la habitación que se derrumbaba a su alrededor, hasta que llegó a la entrada. Los miembros de la secta estaban paralizados, pero podía escuchar sus gritos. La entidad estaba muriendo, pero no se rendiría tan fácilmente. Cuando cruzó la puerta, las paredes de la mansión comenzaron a desmoronarse. El ciclo finalmente estaba llegando a su fin, pero lo que había liberado ahora se estaba extendiendo a todos los rincones del mundo, y Henry sabía que aún no era libre. Hubo consecuencias por lo que hizo. La secta no lo dejaría en paz. No iban a permitir que el secreto se borrara tan fácilmente. Henry no miró hacia atrás. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Habían pasado años desde el colapso de la mansión, desde la destrucción del cristal y la liberación de la entidad. Enrique, ahora un hombre marcado por las pesadillas y el dolor de sus decisiones, se había refugiado en el lugar más remoto e inhóspito que pudo encontrar, una isla desolada, perdida en las gélidas aguas de la Antártida. Allí se escondió del mundo, lejos de cualquier civilización, lejos de los horrores que había desatado. La soledad se había convertido en su única compañera. Vivía de la caza y la pesca, en un esfuerzo constante por mantenerse vivo, pero su alma quedó irremediablemente marcada. Sin embargo, la paz que había buscado estaba a punto de verse perturbada. La secta, implacable e incansable, no había renunciado a su misión. Sabían que Henry aún guardaba el secreto, la clave para continuar el ritual que tantas veces habían intentado completar. Había destruido el cristal, pero el poder que poseía, el poder ancestral del linaje, no estaba en el cristal. Estaba en él, en su esencia, y la secta lo sabía. También sabían que para completar el ciclo, Henry tendría que sucumbir a quien era. Y así, como fantasmas inmortales, rastrearon su presencia hasta los confines del planeta. Una noche, Henry se despertó con la sensación de estar siendo observado. El cortante viento antártico balanceaba los árboles retorcidos alrededor de su cabaña improvisada, y el cielo oscuro parecía más pesado de lo habitual. No sabía exactamente cómo, pero sentía que la secta se acercaba. Ellos venían. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Henry vio que las sombras se acercaban. Estaban allí. Las extremidades encapuchadas,
Aquellos mismos rostros que tan bien conocía, ahora emergieron de la niebla helada. Henry no intentó escapar. Sabía que no habría escapatoria. Los esperaba sentado en una roca al borde del mar helado, con el viento cortante soplando en su rostro. Ellos venían y él ya no tenía miedo. Henry, dijo el líder de la secta, con voz oscura y fría. Pensabas que podrías escapar de tu destino, pero lo que llevas dentro es más poderoso que cualquier cristal. Y la entidad sigue viva, dentro de ti. El culto no descansará hasta que el ciclo se complete. Henry miró al líder, sus ojos ahora vacíos de ira o miedo, solo tranquila aceptación. Él sabía lo que tenía que hacer, sabía que había llegado el momento de poner fin a todo esto. Ya no soy el hombre que conoces, respondió con voz tranquila pero firme. Ya no soy lo que intentas hacerme parecer. El ciclo termina ahora. Dicho esto, se puso de pie, y en un gesto de total rendición, levantó sus manos hacia el cielo nublado. La energía que sentía dentro de él, esa fuerza antigua, comenzó a burbujear y crecer. Pero a diferencia de antes, ya no había ira ni deseo de control. Él no quería poder. Él no quería nada más. Estaba dispuesto a renunciar a todo, incluso a su propia vida, para sellar el ciclo de una vez por todas. La secta observó sin saber qué hacer. El líder se acercó, como si quisiera alcanzar a Henry, pero parecía sentir que estaba fuera de su alcance, que el hombre ya no era el mismo. Henry sintió el poder pulsando dentro de él, una fuerza que amenazaba con consumir su alma, pero con un inmenso esfuerzo, la contuvo. Sabía que al dejar ir ese poder, también se perdería a sí mismo, pero era necesario. Se arrodilló, la energía fluía cada vez más fuerte y con un grito de dolor y liberación, soltó todo. El poder que había llevado consigo durante tantos años, la maldición de su linaje, la entidad que había sido liberada, los entregó todo. Se despidió de lo que durante tanto tiempo había definido su existencia. Una ola de luz y energía devastadoras se extendió desde el cuerpo de Henry. La tierra tembló y el cielo pareció desgarrarse. La secta intentó retirarse, pero no había dónde escapar. Esa energía no fue una simple explosión de poder, fue una purificación, un reinicio. Cuando la ola de luz finalmente se disipó, Henry yacía en el suelo, pero los miembros de la secta estaban paralizados, como si una fuerza invisible hubiera borrado sus recuerdos. Se levantaron lentamente, como zombies, sin saber quiénes eran. Ya no recordaban sus rituales secretos, ni el linaje que habían protegido durante tanto tiempo. Sus ojos estaban vacíos, como si una niebla hubiera borrado toda su historia. Ya no sabían quién era Henry, ni qué había pasado, ni siquiera qué habían hecho en nombre de un poder que ahora estaba perdido para siempre. El líder de la secta, que anteriormente había exudado una confianza inquebrantable, ahora miró a su alrededor, completamente desorientado. Ya no existía la fuerza de su misión, ni el conocimiento de los rituales. El ciclo finalmente se cerró. Enrique, a su vez, sintió que su cuerpo se hundía en la oscuridad, pero no con miedo. Sabía que su misión estaba cumplida. La energía que antes lo había consumido ahora se disipó y estaba en paz. Cerró los ojos y su alma se entregó a la quietud. El peso de la responsabilidad, de las decisiones que había tomado y de las consecuencias que había generado, se levantó. Lo que quedó fue solo la calma de un nuevo ciclo. Un ciclo donde los secretos de la secta y su linaje fueron borrados de la memoria de todos. El mundo permanecería inconsciente de quién era realmente Henry, y el mal contra el que había luchado desaparecería en las brumas del tiempo. El secreto, finalmente, se guardaría para siempre, pero ahora, sin nadie que lo recordara. Y así se cerró el ciclo.